Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Yo soy la licenciada Sandra Notario. Creo que para muchos será esta nuestra presentación, ¿verdad? Va a ser la primera clase en la que estamos la gran mayoría. Y yo soy licenciada en fisioterapia, soy kinesióloga y esta materia que vamos y estamos abordando es una materia muy compleja en cuanto a lo que es mi carrera en sí, ¿verdad? Así que, como les dije en la clase anterior a la compañera que estuvo, vamos a tratar de abordar a grandes rasgos lo que es la biomecánica de todo el cuerpo, ¿verdad? Hoy, como ven, nos toca hablar sobre la biomecánica del codo. Entonces vamos a tratar de abordar a grandes rasgos sobre lo que es la biomecánica del codo, cuáles son los movimientos que realiza el codo, gracias a qué elementos realiza ese movimiento o esos movimientos. Y más bien lo que estaríamos conociendo es, como su nombre lo dice, es la mecánica del movimiento que realiza el codo en este caso, ¿verdad? Las clases anteriores estuvimos tratando sobre el hombro y la primera clase que fue sobre las generalidades de la biomecánica. Creo yo que si es que estuvieron viendo ya las clases grabadas que están en la plataforma, van a ir ya más o menos entendiendo y qué es lo que vamos a hacer en esta materia y demás, ¿verdad? Que en las demás grabaciones también venía explicando un poquitito sobre cómo será nuestra temática y cómo va a ser nuestra dinámica. Ok, eh, ya para la siguiente clase, para la que va a ser la clase presencial, le vamos a presentarnos otra vez de nuevo, pues también quiero ir conociéndoles un poquito, ¿está bien? Tengo entendido que aquí están alumnos de la carrera de podología y masaje terapéutico, ¿verdad? Principalmente para estas carreras, esta materia es muy importante. No quiero decir que es más importante para una que para la otra, porque sí o sí van a estar abordando, por más que de repente podología se aboque siempre a lo que son los pies, ¿verdad? Hay muchos elementos o muchos segmentos de nuestro cuerpo que tienen mucha importancia y recae posteriormente a patologías que podamos adquirir en los pies. Por eso es que vamos a ir abordando en general lo que es la biomecánica del cuerpo humano. Ok, vamos a darle inicio a la clase. Es una clase breve la de hoy. Y como les digo, vamos a hablar a grandes rasgos y tratar de entender bien eso. Cualquier consulta que ustedes tengan, pueden escribir acá en la plataforma, pueden estar escribiendo, o bien, en todo caso, si es que de repente quieren tratar de entender mejor o entienden mejor en las clases presenciales, sin problema, vamos a ir voy a ir explicando de nuevo o dejando claro las dudas que tengan con relación a cada clase, ¿verdad? Vamos a darle siempre un espacio para poder explicar de nuevo, porque particularmente, y hablo por mí, ¿verdad? Muchas veces es mejor eh, las clases presenciales, porque en este caso, por ejemplo, como es biomecánica, hay movimientos que yo tengo que realizar y movimientos que yo tengo que mostrarles, que de repente no es lo mismo estar viendo, por ejemplo, acá por imágenes, qué sé yo, cómo es una pronación o cómo es una supinación, a estarle mostrando yo en clase, por ejemplo, esto es una pronación y esto es una supinación, ¿verdad? Entonces, como les digo, cualquier duda que ustedes tengan, si no escriben acá, en todo caso pueden ir anotando. Siempre quiero que tengan, por favor, una agenda, un bolígrafo y anotar las cosas importantes
porque hay veces que durante las explicaciones en clase, en base a las explicaciones en clase, yo doy de repente respuestas a ciertas preguntas que son las que yo más resalto y que suelen salir en el examen. Entonces, de repente puede que no sea tan cerrado nuestro examen, así que se aboque netamente en libros, sino más bien dentro de las explicaciones que se dan en clase, ya sea clase presencial o virtual, y también en los contenidos del PowerPoint. Es lo que voy a estar teniendo en cuenta. Bueno, otra cosa, antes de que me olvide, le estoy tratando de dar a pincelazos todas las informaciones, ¿verdad? En cuanto a los cuestionarios que le estuve mencionando por WhatsApp en el grupo, yo voy a estar sacando por lo menos 4 o 5 preguntas de cada clase. Eso yo en esta semana estaría alzándoles en la plataforma, voy a alzar en la plataforma en Word y ustedes van a ir presentando eso en la plataforma también, ¿verdad? Ahí le voy a dar yo sus puntajes, les voy a ir dando sus puntajes y eso sería el trabajo práctico que yo quiero que ustedes realicen. Usualmente los profes, qué sé yo, en distintas materias, ¿verdad? Dependiendo de las materias, solemos dar, qué sé yo, un tema y investigan en base a ese tema, ¿verdad? Pero conmigo vamos a trabajar de ese modo. Entonces, esos cuestionarios que ustedes van a estar resolviendo, respondiendo, en base a eso también va a hacer las preguntas del examen. Entonces ya matan 2 pájaros de un tiro, empiezan a estudiar sobre eso. ¿Estamos? Entonces, así para que no sea tan extenso ni tan tedioso, ¿verdad? Ok, eso creo que era todo. Y bueno, y ahora sí le vamos a dar inicio a nuestra clase. Voy a apagar la cámara porque así me desconcentra un poquitito. Ok. Voy a apagar cualquier cosa, ustedes me van escribiendo nomás. Si hay algo que yo les tenga que mostrar, enciendo otra vez la cámara, ¿está bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto, genial. Ok, bueno, como aquí ven, y les estuve mencionando, vamos a estar hablando sobre lo que es la biomecánica del codo. El codo, en este caso, sería una articulación, es una articulación que nos permite realizar muchas de las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Quien más, quien menos, ¿verdad? Ha sufrido de repente, qué sé yo, o en el caso de que sepan de alguien, ¿verdad? Que haya sufrido alguna lesión en el codo, usualmente es limitante para ciertas acciones. De repente con un codo lesionado no podemos comer o no podemos vestirnos o no podemos realizar actividades simples como, qué sé yo, agarrar algo, sostener algo. ¿Por qué? Porque se ve limitado ese movimiento, ¿verdad? Ok. Para abordar sobre la biomecánica del codo tenemos que conocer cuáles son los huesos que componen al codo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en estos gráficos observamos nombres detallados de lo que es cada segmento óseo, pero a grandes rasgos el codo consta de 3 huesos. Consta del húmero, también del cúbito y del hueso radial. Entonces son 3 huesos que conforman o comprometen a la articulación del codo. El húmero, que sería el hueso que conecta como o sea, el húmero en este caso es el conector de 2 articulaciones, entonces articula con el codo y también articula con el hombro, porque estuvimos hablando en la clase anterior de que uno de los huesos que conforma el hombro es el húmero. Entonces,
Aquí tenemos al hueso más grande que tenemos dentro del brazo, en lo que conforma el brazo, ¿verdad? Que sería el húmero, el cúbito. Aquí voy a encender otra vez mi cámara un ratito. Aquí tenemos, este sería el cúbito, que justamente les estuve mencionando en la clase anterior a las compañeras, que el cúbito, que sería en el codo, inicia de manera más ancha, por eso tiene esta forma, y va de más grueso a más pequeño. Y es el que conecta al dedo meñique. Siempre tenemos que tener en cuenta que el cúbito tiene relación del lado del meñique. Sería el cúbito o el ulnar. Y el radio, el radio, es el que conecta en dirección al dedo pulgar. Siempre tienen que tratar de guardar esas comparaciones como para poder acordarse. Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente imagen. La anterior entonces hablaba de la parte ósea de lo que sería el codo, la articulación del codo. Y aquí hablaremos de las articulaciones del codo. Sabemos que articulaciones son la unión de dos o más huesos entre sí y que componen una cápsula articular, líquido sinovial, membrana sinovial, y esta tiene otra vez una serie de elementos que lo conforman, ¿verdad? Esa sería la definición de una articulación. Y en el codo tenemos la unión, como son las uniones de tres huesos, entonces tenemos aquí a la húmero radial. ¿Por qué húmero radial? Porque conecta al hueso del húmero con el radio. Entonces, por eso se llama húmero radial. Y aquí conecta al húmero con el cúbito y entonces esa unión se denomina húmero cubital. La unión, en este caso también, se articulan en esta zona, tanto el radio como el cúbito, y esta unión de nuevo se llama cúbito radial proximal. Proximal porque está cerca del codo, cerca del húmero, ¿verdad? De la cabeza humeral. Y cuando hablamos de proximal y distal, más o menos para explicar así a pincelazos porque van a estar escuchando mucho, todo lo que sea próximo a un segmento al segmento del que se está hablando sería proximal. Y la parte distal sería lo que está más lejos del elemento del cual estamos hablando, ¿verdad? En este caso, el cúbito radial proximal, que es esta articulación, es proximal al húmero, ¿verdad? Y distal al húmero sería la muñeca, porque está más lejos de lo que es el húmero, ¿verdad? Es por ponerles un ejemplo nada más. Por ejemplo, en los dedos, esta sería proximal porque está cerca de este hueso. Y esto sería la parte distal. Más o menos para que entiendan nomás esa similitud o esa diferencia, porque vamos a estar escuchando constantemente. ¿Estamos? Ok, continuamos. Entonces, ya hablamos de los huesos, de la parte ósea del ligamento, de la articulación del codo, perdón. Ya estamos hablando de las articulaciones del codo. Y ahora estamos hablando, o sea, vamos a hablar de los ligamentos del codo. Tenemos tres ligamentos principales de los cuales otra vez se desboca, o sea, desemboca de nuevo a otros ligamentos, ¿verdad? Tenemos aquí el ligamento lateral cubital, al ligamento colateral radial y a los refuerzos de la cápsula, que sería el ligamento anterior y el ligamento oblicuo anterior, principalmente. Entonces, el ligamento colateral
cubital sería en esta zona y estaría en esta disposición. Esta imagen es una imagen lateral del codo. Sería en esta posición. Por eso, perdón, está hacia adentro. Entonces, sería el ligamento colateral cubital. ¿Por qué? Porque está en dirección al cúbito, ¿verdad? Está cerca del meñique, en dirección al meñique, como estuvimos mencionando. El ligamento colateral radial, ahí sí, sería en esta vista y estaría en esta zona, en la parte externa, ¿verdad? A lo que es el codo. Todo lo que indique, o todo segmento que esté en dirección al cuerpo, teniendo como un parámetro de línea medial al cuerpo, será interno. Y todo lo que esté por fuera de lo que es la línea medial del cuerpo es la parte externa, para que también vayan tomando nota sobre eso. Ok. Función de separación y aproximación de la mano. Es lo que les estuve mencionando antes. Nuestro codo es el que nos facilita muchas veces para realizar muchas de las actividades que de repente pasan desapercibidos para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el agarrar algo, estoy agarrando esto, estoy escribiendo, qué sé yo, me saco el anteojo o me vuelvo a poner o me alzo el pelo. Ahí, por ejemplo, siempre, por más que, por ejemplo, hayan movimientos que sí, realicen otras articulaciones también, en las que también se puede ver limitado por motivo o situación, ¿verdad? Siempre está en medio el codo. El codo siempre participa de la mayoría de los movimientos que podamos realizar. Aquí dice, por ejemplo, el codo con el brazo y antebrazo puede ser un compás, donde se aproxima la muñeca al hombro y al flexionar el codo, al tener esa flexión del codo, se acerca la mano a la región deltoidea, que es el músculo que tenemos alrededor del hombro, que vimos en la clase anterior. Se acerca a la parte deltoidea o se acerca a la boca, ¿verdad? Que es lo que nos ayuda a poder comer, por ejemplo. O como montaje telescópico, que puede ser una solución mecánica teórica, donde la mano no alcanza la boca, ¿verdad? Evidentemente, cuando trabaja de por sí solo, ¿verdad? No va a alcanzar la boca, la mano, a no ser que evidentemente podamos flexionar ese codo, ¿verdad? Ya que la longitud mínima entre la mano y la boca es la suma entre la longitud del segmento incluido en el tubo. Es necesaria una longitud mínima que permita mantener la rigidez del montaje. La solución más lógica es tipo compás y mejor en comparación del montaje telescópico. Músculos motores de la flexión. Cuando hablamos de músculos motores, hablamos de músculos que realizan un movimiento específico. En este caso hablamos de la flexión del codo. Los músculos motores de la flexión son el músculo braquial, el braquiorradial y el bíceps braquial. El músculo braquial es monoarticular. ¿Qué quiere decir monoarticular? Que solamente actúa ayudándole a una articulación. Un ratito. Ahí. Entonces, es exclusivamente flexor del codo y tiene una sola función, que es la de flexionar el codo. Entonces, el codo para realizar esos movimientos que realizan, que estamos viendo cada uno ahora mismo, para realizar un solo movimiento, depende de un grupo de músculos. No es que solamente, qué sé yo, un músculo nomás realiza ese movimiento, no es así.
Es un grupo muscular otra vez el que ayuda a que realice ese movimiento. Pero en este caso, como bien dice, el músculo braquial es el único, es el que realiza una única función dentro del codo. El músculo brachiorradial, su función principal también es la de flexión, pero como músculo accesorio en la pronación máxima se convierte en supinador. Ok, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, bueno, el codo entonces hace flexión, extensión, pronación y supinación. Extensión, flexión. Vamos a hacer de cuenta que está extendido el brazo, ¿verdad? Porque acá no les puedo mostrar. Pronación y supinación. Eso fue lo que en la clase anterior también les estuve mostrando en cuanto al hombro, ¿verdad? Pero en este caso hablamos del codo. Entonces nos dice que el brachiorradial, su función principal es la de flexionar el codo, ¿verdad? Pero que no obstante, cuando realizamos la pronación, este músculo brachiorradial ayuda como supinador también. Entonces es un músculo accesorio. Cuando un músculo principalmente está realizando una función específica, tenemos dos patrones que serían el agonista y el antagonista. No sé si en algún momento habrán escuchado sobre eso. La acción agonista es cuando el músculo realiza una propia y específica función. Pero no obstante, tenemos músculos accesorios que serían en este caso los antagonistas. El antagonista realiza la función contraria a lo que primeramente se está realizando. Si yo hago una flexión de codo y yo sé que en este caso está trabajando el músculo braquial, el brachiorradial, el bíceps braquial, sé también que ese es el movimiento principal del codo. Esos son los músculos que realizan este movimiento. Pero no obstante, tengo músculos antagonistas que están trabajando de manera accesoria o de manera secundaria, que serían en este caso el tríceps sural, en este caso, el tríceps braquial, que es el que está permitiendo que el bíceps pueda realizar esa función. Ok. En un ratito se va a cortar nuestra conexión. Esto se desconecta y volvemos a conectarnos directo, así terminamos bien la clase y terminamos antes entonces, ¿estamos? Bueno, le estaba diciendo. Entonces, un grupo muscular principal realiza un movimiento que sería el antagonista y un antagonista que entonces sería un grupo muscular secundario permite que estos músculos realicen ese movimiento. Entonces, siempre que realizamos ciertos movimientos, también hace un compás otros grupos musculares secundarios. Y es lo que acá nos refiere en cuanto al brachiorradial. El brachiorradial, su función principal es la de flexión de codo. Pero no obstante, también actúa como un supinador. Entonces, se va entrelazando de nuevo. Tiene otra vez varios trabajos, no tiene un solo trabajo, como el músculo braquial, por ejemplo. En cuanto al bíceps braquial, el bíceps braquial, que es este músculo, estos demás músculos son músculos más profundos o son pequeños músculos. En este caso, por ejemplo, el bíceps braquial sí se puede observar o se puede palpar incluso. Por eso es que de repente les voy a poder mostrar ciertos músculos, pero otros músculos no les voy a poder mostrar más que con gráficos, ¿verdad? El bíceps braquial es el flexor principal. Músculo biarticular. ¿Qué quiere decir biarticular? Que trabaja con dos articulaciones. El bíceps braquial trabaja en los movimientos que realiza el hombro y también actúa
en el movimiento principal que realiza en flexión en cuanto al codo. Es coaptador del hombro y su porción larga abduce el brazo. O sea, coaptador quiere decir que está fijando al hombro, fija al hombro entonces, y su porción larga abduce o abduce. Dijimos que abducción es la separación de un segmento, un miembro del cuerpo o de la línea media que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando, voy a ver si me muevo un chiquito, si yo estoy recta y realizo este movimiento, estoy abduciendo el brazo entonces. En este caso es abducción del hombro, ¿verdad? Entonces el bíceps braquial también trabaja como abductor del brazo cuando realiza ese movimiento el hombro. Su acción principal es flexión y secundaria es la supinación cuando el codo está a 90 grados. Ok. La eficacia de los músculos flexores es máxima con el codo flexionado a 90 grados. Cuando el codo está extendido, la dirección de la fuerza muscular es paralela al brazo de palanca. En semiflexión, la fuerza muscular se hace perpendicular al brazo de palanca, por lo que toda la fuerza muscular se utiliza en la flexión. Entonces, esto quiere decir, acá me faltó un chiquitito, la acción de los flexores se efectúa según el esquema de palanca de tercer grado, de modo que favorece amplitud y rapidez de los movimientos a expensa de su potencia. Esto es lo que nos quiere decir, es que cuando nosotros realizamos una extensión del codo, no hay una fuerza máxima que esté trabajando o que le sobreexija a los músculos del brazo, permitiendo ese movimiento. Entonces, cuando nosotros realizamos la extensión del codo, no estamos, por ejemplo, realizando un movimiento que genere más fuerza en el codo. Sin embargo, cuando realizamos una flexión del codo, ahí sí estamos potenciando a esos músculos flexores. Por eso es que muchas veces observamos en el gimnasio que usualmente los muchachos, ¿verdad? Pero no obstante también las chicas realizamos el entrenamiento de bíceps, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos quiere decir, es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo pesas, al bajar la mancuerna, no está trabajando el músculo. Entonces, solamente cuando generamos esa flexión, ahí potenciamos al bíceps en este caso y a los demás músculos que realizan esa flexión. Entonces estamos potenciando ese músculo para que se hipertrofie, ¿verdad? La hipertrofia muscular es el aumento de la masa muscular. Entonces, nosotros al realizar el efecto de palanca, entonces no está ejerciendo una fuerza de manera potencial. Sin embargo, en la flexión recién sí. Ok. Las limitaciones de la flexoextensión. La limitación de la flexión varía si es pasiva. La masa muscular sin contraer se aplana sobre sí y la flexión es mayor a 145 grados. El impacto de la cabeza radial contra la fosita supracondílea y las coronoides sobre la fosita supratroclear. Tensión de la parte posterior de la cápsula y hay tensión del músculo tríceps braquial y hay flexión, la flexión alcanza 160 grados. Para entender los movimientos activos y los movimientos pasivos. Movimiento activo es todo movimiento que la persona pueda realizar por sí sola. Movimiento pasivo sería cuando otra persona realiza el movimiento por nosotros. Nosotros, por ejemplo, en fisioterapia, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con limitaciones en cuanto a su rango articular, que es el grado, no, es la amplitud
de movimiento que realiza una articulación, que también vamos a ir dando, se ve limitado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Realizamos movilización. Si el paciente no puede realizar una flexión de codo, yo, profesional, le ayudo a mi paciente a que realice ese movimiento. Entonces, yo estoy hablando de una movilización pasiva en ese caso. No obstante, mi paciente ya recuperó su rango articular y él puede flexionar solo. En ese caso estamos hablando de una movilidad activa, para que se entienda un poquito aquí. A esto lo que más bien aboca es que se ve limitado, entonces, se puede ver limitado el movimiento. Aquí, por ejemplo, vemos un ángulo, un pequeño ángulo, ¿verdad? Esto se puede ver limitado según la masa muscular, si es hipertrofiada, si está con una buena masa muscular, no llega a tope, ¿verdad? Entonces, una fuerza externa realiza el movimiento y se cierra ese ángulo. En ese caso, hablamos de una movilidad pasiva o de manera pasiva, ¿verdad? Entonces, ahí es a lo que se refiere, que muchas veces hace tope con la masa muscular y por eso no puede realizar el cierre completo de este ángulo. Sin embargo, cuando se genera una fuerza externa, ya sea mía justamente, o de otra persona, que otra persona lo realice, entonces es de manera pasiva. También el impacto de la cabeza del codo con, con una fosa que se llama supracondilia. En ese caso también hace tope, por eso no llega, por eso es, o sea, esa es la explicación del por qué no llega todo, por ejemplo, no se cierra todo en ese momento el brazo, ¿verdad? Ok, en un minutito se va a cortar. Directo otra vez vamos a entrar todos. Entonces, creo que nos falta poquito ya. Y así vamos a ir terminando antes. ¿Estamos? Eh, ¿Están entendiendo hasta acá? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿No tienen alguna preguntita o si es que me dicen también si es que estoy hablando muy rápido y no se entiende también, así les pauso un poco? No, está bien, profe. En la clase presencial nomás te vamos a preguntar mejor. Perfecto, sin problema. Sí. Ok. Acá, por ejemplo, no les hablo tanto, tan específicamente sobre esta fosita supracondilia, los coronoides y demás, porque más bien vamos a ir hablando más de la parte muscular que de lo que es la parte